Por eso estamos justamente con Luis Cosia, padre franciscano capuchino, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Buenas noches, Fralo, buenas noches. Luis, volver a La Rioja, volver justamente donde en la década del 70 Carlos Muria, Gabriel Longueville, Wenceslao Pedernera, Monseñor Angelelli eran un poco más mal vistos, ¿no? Y Sí. tuvieron justamente que pagar con su vida el asesinato. Y ahora, en estos tiempos actuales, hubo una causa judicial donde se han encontrado los responsables en la causa Carlos Muria y Gabriel Longueville y Angelelli, no así todavía de Wenceslao Pedernera, pero está todo el proceso judicial en marcha. Y saber que la Iglesia reconozca a estos hombres justamente como mártires riojanos, ¿qué importancia tienen? Bueno, quiero saludar también a todos los televidentes. Y me dijiste que se está también viendo en Las Lajas, en Neuquén. Un saludo para esa querida gente. Tengo varios amigos de Las Lajas y me alegro de compartir con todos. ¿Y qué incidencia tiene este acontecimiento de la beatificación? Claro, creo que más o menos todos entendemos que es un acontecimiento importante, pero no sabemos a veces bien por qué. Entonces es buena la pregunta tuya y también yo tengo que hacérmela, ¿no? En mi caso, que fui amigo, muy amigo, de Angelelli, de Carlitos, por supuesto Gabriel, y conocía menos a Wenceslao, pero conozco mucho a su familia. Todavía vive su señora y sus hijas. Coca. Sí, Coca y las 3 hijas. Creo que tiene varias dimensiones de importancia. Primeramente, es un deber que tenemos como sociedad argentina y también los que seguimos a Jesús, los cristianos, porque había sido como olvidada la memoria de estos mártires, o por lo menos desconocida, acallada, tergiversada. Se negaba incluso el martirio del asesinato de Angelelli y también se desvirtuaba las razones por qué. Nadie sabe bien por qué fueron asesinados. Y tiene que ver justamente con el contexto argentino, de la sociedad argentina, de la Iglesia argentina, de el tiempo aquel del año, bueno, de los años 70 a los años 80, y que es también como una imagen, un reflejo para la sociedad nuestra de hoy. Entonces, por eso creo que tiene importancia para toda la sociedad. Algo que tenemos que evitar como sociedad es la violencia institucionalizada y es también los motivos también de la persecución, porque querer estar a favor, defender la justicia es un derecho natural de toda persona humana, más allá de la religión o filosofía que tengamos. Y también creo que corresponde a la Iglesia tomar conciencia de por qué se lo matan a estos mártires, se los asesina, y que es por poner en práctica el Evangelio de una Iglesia que quería renovarse con el Concilio Vaticano II. Son mártires por causa de poner en práctica el Vaticano II, que era abrir la Iglesia al mundo. La Iglesia es para el mundo y no al revés, ¿no es cierto? Es al servicio del mundo. Y por lo tanto creo que para las dos partes, y después para hacer justicia con la historia. Los jóvenes de hoy y también la sociedad de hoy tiene que
tenemos que darle la posibilidad de que conozca a tanta gente que ha brindado su vida por el bien de los demás, hasta dar la sangre por ellos. Creo que en ese sentido tiene gran importancia, y particularmente que suceda acá en La Rioja, donde ellos estuvieron actuando, donde entregaron sus vidas. Creo que para la sociedad riojana es importante. Hay un antes y un después de Angelelli, ¿no? Qué bueno. Sabés, Fralo, que para mí, para mi vida, ¿no? Y para muchos de nosotros, sí, hay un antes y un después. Te cuento, y ahora no lo traje acá, me olvidé, pero creo que toda la gente tenemos frecuentemente un antes y un después. Hay acontecimientos en nuestras vidas que nos abren la mente, otros acontecimientos que nos causan una decepción muy grande, una frustración, y el remontar todo eso es un antes y un después. Y hay ciertos momentos de la vida, por ejemplo, la gente que finalmente encuentra a su pareja y se enamoran, en serio, también, ¿viste? Pasaron, buscaron, y en determinado tiempo hay un flechazo en la vida que te dice es un antes y un después. Bueno, aquí también, porque teníamos un modo de ser cristianos, ya seculares era, ¿no? Una iglesia que se estaba durmiendo, hablo concretamente de la Iglesia Católica, pero también me refiero a tantas otras iglesias que son cristianas, muchas iglesias cristianas, y también hay iglesias evangélicas, muchas de ellas que siguen a Jesús también. Y de alguna manera nos hemos dormido a través de los siglos en una sociedad, una cultura occidental cristiana ya como autosuficiente, satisfecha, de manera que más bien era para muchos de nosotros un colorario el cristianismo, y que a veces consistía en llevar alguna medalla o cumplir algunos preceptos y dar alguna limosnita. Y bueno, de pronto había un deseo de renovarse. Evidentemente la Iglesia es una sociedad de personas humanas. La sociedad civil también es una sociedad de mujeres y varones, y creamos en una religión o en otra, bueno, pero somos personas que tenemos una tarea en el mundo, y tenemos una tarea de justicia, de armonía, de paz. Bueno, entonces todos de alguna manera estamos empeñados en mejorar el mundo, de ir hacia un objetivo de una comunión, de una paz, de una reconciliación. En eso estábamos flaqueando bastante, descansando tranquilamente, pero también había muchos brotes en el mundo de algo nuevo, en todos los órdenes, ¿no? Socialmente, políticamente, económicamente y en la fe. Y es ahí cuando aparece este concilio, esta gran asamblea del Concilio Vaticano II, donde ahí todos los que fueron ahí, como 2.500 delegados del mundo, sentían la necesidad de abrir puertas y ventanas de la iglesia, porque estábamos como encerrados y asfixiados, y hacía falta un aire nuevo. Y ese aire también lo debía dar la sociedad, el mundo, estar abiertos en comunión y comprender entonces cuál es nuestra misión y nuestra tarea en la sociedad. De ahí nace Enrique Angelelli, que era obispo auxiliar de Córdoba. Comienza en los años 63, 64 y 65 a participar de 3 sesiones del concilio, participa activamente y vuelve entonces con una gran fuerza con el Papa Pablo VI. Él ahí se contagia de todos ese aire nuevo, esa purificación, y sobre todo del Evangelio, porque nos habíamos alejado. Y es ahí que él también hace un pacto muy solemne que se llama de las catacumbas, cómo vivir como servidor del pueblo, como obispo, como sacerdote, vivir de una manera coherente como vivió Jesús, de una manera también escuchando al pueblo
y escuchando el Evangelio. Y bueno, eso pasó con él y pasó con mucha gente acá en Argentina, muchos laicos, religiosas, religiosos, sacerdotes, que vinimos aquí después porque encontramos que se estaba concretando, haciendo realidad todos esos valores del Evangelio, del que proponía el Concilio Vaticano II. Bueno, eso fue, digamos, una motivación fundamental por la cual se creó toda esa pastoral que durante 8 años renovó profundamente a la Iglesia en La Rioja y que contagió al resto de Argentina, también muy dormidos a nivel eclesial y a nivel de compromiso con la justicia y con la valoración del laicado y valoración de la sociedad. O sea que Angelelli viene a darle ese aire fresco a la iglesia riojana y a la iglesia en América Latina y en el mundo, que contribuye a ese cambio. Contribuye. Y hay algunos signos que son tan válidos, ¿no? Como por ejemplo, él ahí trabó esa amistad con el Papa Pablo VI. Pablo VI creó un anillo que significa desposorio, ¿no es cierto? Como usan los casados. También entonces cada obispo tiene como un anillo que significa el compromiso justamente de amor, de entrega a la tarea. Y bueno, pero Pablo VI hizo un anillo nuevo, distinto, no es puede ser de lata, puede ser, sí, bueno, algo pero que no sea, pero es un símbolo. Y él también lo tenía, Pablo VI, y también lo tenía Angelelli. Y entonces Pablo VI pone el puño así con el anillo, y también Angelelli, y los dos se comprometen a poner en práctica todo eso nuevo que había traído el concilio, de ponerlo en práctica. Angelelli en la diócesis de La Rioja y el Papa a nivel mundial. Ese compromiso fue muy fuerte y por eso venía encendido en ese fuego Angelelli. Y ahora Angelelli, con esta beatificación que se va a dar este día sábado, ¿va a ser una estampita o va a seguir siendo lo que fue? Eso es lo que tememos siempre. La estampita termina siendo una manipulación. Yo tengo un cartón y está plastificado, pero un compañero mío de aquel momento, que era hijo de austríacos, usaban pañuelos grandes, ¿no? Él estaba en Milagro, era párroco en Milagro, Francisco Canovel. Y estaba también, bueno, cuando se enteraron del asesinato, enseguida, ¿viste? En media hora estaban en el lugar, ya estaba cercado de soldados, o los que fueran ahí al lado, que no dejaban pasar para estar junto al cadáver que estaba tirado en la ruta ahí. Y entonces, pero él, que era grande y pesado, se tira encima del cadáver de Angelelli y saca ese pañuelo grande para empapar, enjugar ese chorro de sangre que salía del oído, seguramente del golpe fuerte que le dieron en la nuca. Y bueno, tengo un pedazo de ese pañuelo con la sangre, hablando de un antes y un después. Y para mí, ¿no es cierto?, haber vivido esto que hizo Angelelli, de entregar su vida, no obstante que le decían obispos y compañeros y algunos también del gobierno que se fuera para no padecer entonces esto, ¿no?, la muerte. Y él dijo, ¿cómo me voy a ir? Vine comprometido para tener en práctica el Evangelio, acorde, viste, a lo que nos enseñó el Vaticano II, y yo me voy a ir para que maten a nosotros. Yo soy el pastor, que me maten a mí primero. Entonces esa sangre se convierte en un antes y un después. Yo digo, una de dos, viste, o me quedo en el camino, renuncio, o si yo quiero seguir en el Evangelio y profundizar en mi donación, no tengo otra que seguir este mismo camino. Y eso me dio mucha fuerza, me da fuerza, porque la debilidad es grande, nos da mucha fuerza. Y miro cada día, ¿sabes?, esa sangre, y digo, es un antes y un después. Hasta ahora, Luis, fuiste así, pero ahora este antes y después es de lo último, lo más fuerte que tuve.
voy teniendo, ¿no?, otras motivaciones. Pero eso fue lo que la enseñanza de estos mártires, de todos, de los Claro, cuatro. que evidentemente son seres humanos que vivían cotidianamente con el conjunto de la sociedad, ¿no? Exactamente, Y no tenían ningún prurito en juntarse con cualquiera de ellos. Y exactamente. podía tener su pensamiento distinto, diferente, pero compartían. Compartían algo fundamental, la justicia, ¿no? Que ese era el elemento más dinámico y Más común. dinámico. Porque, viste, es muy lindo hablar, llevar medallitas, me decía vos, estampitas, eso es el problema de ahora, ¿no? Llevar estampitas, venerarlo, pedirle gracia. No sé si eso es lo más necesario, sino a ver hasta qué punto yo estoy, y ahí está el ejemplo de Wenceslao, ¿no?, particularmente, estoy comprometido con mi tarea en el mundo. Laical, viste, el trabajo, la política, hasta qué punto estoy comprometido hasta dar mi vida por esa coherencia o soy un mentiroso. Ahí está la fuerza, digamos, de todo esto. Por ejemplo, Wenceslao, un laico común, no es que haya hecho otras cosas más, pero fíjate hasta lo interesante de dos cositas con su muerte, que muchos saben. En esa madrugada, esa noche oscura, en su casa golpean. Ni Coca, la señora, ni las chicas le decía, papá, no salgas. Y entonces lo que él dice, viste, la reacción interior de él, y si es alguien que necesita algo de nosotros, que siempre, viste, hay un vecino que necesita, abre la puerta y ahí lo matan, viste, ametrallan de arriba abajo, delante de sus hijas y de su señora. Pero después, muriendo, incluso Antonio Pujané, mi compañero, va a la clínica ahí de Chilecito. Sí, el hospital Herrera Mota. Exactamente. Al hospital. Y ahí lo que le pide Wenceslao es que le diga a Coca y a las hijas que no odien, que perdonen. Le pide, por favor, decirle. Y antes se lo había dicho él a ellas también, ¿no? Que no odien, que perdonen. Hay que tener una grandeza muy grande, ¿no? Porque el perdonar no significa que no pasó nada. El perdonar significa, más allá de eso, esa persona tiene una dignidad de persona y queremos que esas personas se restituyan, se recompongan en la sociedad. Que este crimen no se cometa más, por ningún motivo. Mirá qué grandeza, entonces, primero que no odien, y que perdonen, tan fundamental, ¿no?, para una persona, y eso lo hace un laico, nos enseña, sí, una persona común, de todos los días, pero claro, ahora desgranando un poco el pasado de él, viste, paso a paso se va comprometiendo, uno ve que hay un hilo conductor, no es que de repente uno... Una circunstancia. Lo mismo con Carlos Murias, era un hombre joven, jovencito de 31 años, 32, hacía 3 años que se había ordenado sacerdote, 1 año que estaba en Chamical, recién. Y él también dice lo mismo, bueno, si quieren podrán acallarme a mí, podrán incluso acallarlo a Angelelli y matarlo también, pero el Evangelio va a seguir gritando siempre a cualquiera que quiera seguir el camino de Jesús. Wenceslao era un hombre lo más inocente. Fíjate, Wenceslao en el último momento, van a buscarlo engañosamente a los 12 esa noche del domingo, que estaban cenando ahí con las hermanas. Carlos Muria Wenceslao. Carlos Muria y Gabriel. Gabriel Longueville. Y entonces vienen ahí, por otra parte, vinieron engañando, que buscaban aquí en La Rioja para que un chango que estaba preso, que no sé qué. Y finalmente dice Carlos, era Carlos, ¿no?, Murias, que lo buscaban. Y Carlos finalmente se convence, bueno, dice, yo también tengo que ir mañana a La Rioja. Y entonces dice, espérenme, yo voy allá a la parroquia, busco mis cositas que tengo que llevar. Sí, tranquilo, ¿viste? Lo esperaron. ¿Y qué hace Gabriel? Sabiendo cómo estaba la cosa, yo te acompaño. No era que a él lo llamaban para matarlo, ni quería, ni le interesaba siquiera. Y por supuesto, lo llevan y lo matan, ¿no?, cruelmente. A Carlos le hicieron mucho más.
incluso de arrancarle los ojos, de torturarlo, porque él había estudiado y terminado en la escuela militar, ¿no? De cadete. ¿Cuál sería el mensaje a los jóvenes? Bueno, creo que todo lo que pasa en la historia tiene que ser fundamentalmente siempre un mensaje a los jóvenes. Y hoy que estamos confundidos, los adultos, la sociedad está confundido con lo que nosotros mismos hemos engendrado, porque los niños de hoy, los jóvenes, no vienen de Marte, del espacio, ¿no? Son engendrados en una cultura occidental cristiana, para más. Muy difícil, y vemos que hay una sensibilidad totalmente distinta a todo lo que nos interesa a nosotros. Sin embargo, creo que para ellos es un mensaje profundo esto, como en todos los tiempos. Toda persona que da la vida, no solamente en forma cruenta, derramando la sangre o siendo asesinado, sino toda persona que se pone al servicio de los demás, incluyendo las contradicciones, la persecución, la difamación de otros que no están de acuerdo, y no están de acuerdo por intereses personales o intereses de grupo o intereses religiosos o intereses políticos. Toda persona que da la vida siempre es un ejemplo vivo para los demás. Pero el que entrega incluso a su sangre en la vida, con más razón, porque ese, viste, da todo. Por eso me parece que es un mensaje muy, muy importante para los jóvenes y para todos nosotros, y que también nosotros hablamos, viste, del mártir de la medicina, el mártir del deporte, a gente que ha entregado su vida por una causa noble. Todo ejemplo de entregar la vida por causas nobles, evidentemente se convierte en una fuerza revolucionaria para los jóvenes. ¿Cómo se va a dar? No lo sé, porque ¿sabés qué? En los mismos seminarios nuestros, hoy en día, todavía se habla del zurdo Angelelli. Por supuesto que muchos obispos, muchos de ellos no estaban de acuerdo con lo de Angelelli en aquel tiempo. Por eso aún para la Iglesia era un desaparecido Angelelli, porque no interesaba tanto su causa, porque nos mueve los cimientos a nosotros. Claro, cuestiona, interpela. Cuestiona, por supuesto. Y bueno, y eso creo que lo que más cuestiona una iglesia que, siguiendo a Jesús, sea una iglesia que se juegue por la justicia. Porque ¿cómo puede ser cierto que creo en Dios si no creo y no amo al hermano? No es frase mía, es del Evangelio. Es mentiroso aquel que dice que ama a Dios y no se interesa por el hermano. Es un hombre que vive lo que Dios manda si ama al hermano aunque no lo conozca a Dios. Esa es una fuente fundamental de nuestra vida humana, te digo, y también si queremos seguir a Jesús como cristianos es fundamental. Podemos decir que amamos a Dios solamente cuando nosotros nos preocupamos como Jesús del hermano. Si no, es mentira, es mentira. Por eso creo que el gran mensaje para los jóvenes puede ser siempre esto, ¿no? Yo no vivo por interés personal, por ambición personal, sino yo tengo sentido como persona en la medida que mi vida está para los demás, sea en el matrimonio, para los hijos, para la medicina, para el bien de los demás. Si no, mi vida es inútil pasarla en la historia. Muchas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y ojalá que mi palabra también pueda servir lo mínimo posible, pero para alentarnos en esta Argentina que necesita nuestra presencia. Creo que es un aporte ir desconstruyendo esta historia, que evidentemente hay una construcción hecha de esta manera que hoy a Angelelli todavía dentro de la iglesia lo cuestionan, ¿no? Y fuera también de la iglesia lo cuestionan. Y creo que esta es una forma de ir aportando a que Angelelli sea aceptado, no tan solo adentro de la iglesia, sino también en la sociedad. Y para que justamente esa presencia de la década del 60, 70
vuelva a dar su fruto para que viva el hombre como tiene que ser, dignamente. Dignamente, exacto. Es tan poco que se pide, Sí. pero tan difícil de conseguir, ¿no? Y es un compromiso de fondo, de vida, de opción de vida. Claro, creo que eso fue Angelelli. Creo que hoy el reconocimiento de la Iglesia del mundo da ese paso muy importante y que pone en contradicción a muchos, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Y no lo aceptan y no quieren aceptarlo. Sí, uno también entiende, porque somos humanos y a veces estamos confundidos. Esto significa no solamente un compromiso como cristiano, es la reformulación del sentido de la sociedad. Si una sociedad solamente es un fin económico, y de unos pocos que gocen de todo, y 2/3 partes de la humanidad por debajo de la línea de la pobreza, es una elección. La mayoría a lo mejor no la entendemos así, ¿no? Es para estar bien yo. Pero no hay muchas elecciones, o una u otra, o que yo esté bien, justamente esté bien disfrutando del bien de los demás, usando a los demás, o que yo esté bien jugándome por todos. No hay otra manera. Muchas gracias por venir. No, gracias. El día